Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Ahora váyase al capítulo 10 y vamos a leer el versículo 2 y el versículo 3, que dicen así: y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia. Porque Mardoqueo el judío fue segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para con todo su linaje. ¿Puede tomar su asiento? Vamos a predicar esta noche siguiendo la serie Humildad versus Altivez. Y vamos a hablar esta noche de 4 personajes. No nos va a alcanzar el tiempo para abarcar a los 4, pero vamos a enfocarnos en uno primordialmente. ¿Cuántos de aquí han escuchado la historia de Esther, la reina de Persia? Casi la mayoría, ¿no? Pero haciendo un contexto a lo que vamos a hablar esta noche, déjeme decirle que la historia y la vida de Esther es una historia de humildad. Recuerden que estamos entre la humildad y la altivez, siguiendo esa serie el mismo hilo, simplemente agarrando diferentes personajes. Esther es una historia de coraje y de valentía. A ver si alguien me consigue a la hermana Victoria, por favor. Una historia donde vemos de lo que la fe de una mujer puede hacer, no solo por su casa, como vimos el miércoles pasado cuando hablamos de quién, de Rahab, la que peleó por su casa. Ahora vamos a hablar de unos personajes que no solamente pelearon por su casa, sino pelearon por toda una nación. Para usted que diga, yo no me puedo ganar la ciudad. No se puede ganar la ciudad. Se puede ganar toda una ciudad, toda una nación. Y lo vamos a ver esta noche. Es una historia donde vemos a la mujer ciertamente, como dicen por ahí, ¿no?, que es el sexo débil. Viendo la historia de Esther, entendemos que en verdad la mujer no es el sexo débil, sino que una mujer, ante las luchas, ante las pruebas, ante el conflicto que llega, se levanta con poder y autoridad. Y deja de ser débil y se convierte en una persona fuerte para proteger, para asegurar y para defender. ¿Qué? Lo que se tiene que proteger, lo que se tiene que asegurar y lo que se tiene que defender. ¿Sí o no, hermanas? Amén. Así como lo hacen los hombres. Esta es una historia donde vemos como un hombre altivo llamado Amán quiso humillar no solo a personas, sino a toda la nación de Israel, de donde venía la reina Esther, en este tiempo reina de Persia. Muchos han dicho que el libro de Esther no es un libro cristocéntrico, porque usted va a leer los 10 capítulos del libro de Esther y en ninguno de los versículos usted lee la palabra Dios. Si no me cree, lo reto. Váyase a estudiar todos los 10 capítulos del libro de Esther y usted va a ver que ahí no se ve la palabra Dios, no se encuentra la palabra Dios. Mas sin embargo, vemos a Dios en cada uno de los capítulos, cada uno de los versículos. Es un libro donde vemos a Dios trabajando tras bambalinas, como solemos oír, o tras las cortinas. Dios está de incógnito en todos los capítulos del libro de Esther. El libro de Esther vemos cómo Dios preserva a su pueblo, aún después de que el pueblo fue dispersado como consecuencia de sus pecados. ¿Qué nos enseña eso, hermana Gris? Que hemos aprendido que Dios perdona al pecador, ¿sí o no? Pero nunca le quitará las consecuencias de tal pecado. El pueblo israelita pecó y Dios lo perdonó, Dios lo levantó, Dios lo restauraba otra vez, pero nunca le quitó las consecuencias de los pecados que ellos practicaban. ¿Cómo se cambiaron en medio de la idolatría de otros pueblos? Y entendemos que lo que nosotros sembramos, cosechamos, ¿verdad que sí? Hay una predicadora que de vez en cuando escucho y ella dice, si no te gusta lo que cosechas, cambia la semilla.
y entre las dos conversábamos y le decía, y me dice mi hija, ¿pero qué quiere decir eso? Le digo, hija, que si tú plantas manzanas, si no te gustan las manzanas, se empieza a plantar naranjas. Y si no te gustan las naranjas, se empieza a plantar peras. Si no nos gusta lo que estamos cosechando, entonces cambiemos lo que estamos plantando. En el libro de Esther vemos cómo el pueblo israelita mantiene su identidad en medio de una cultura hostil. Cómo no dejaron de ser quien eran ellos, aunque no eran aceptados. Usted no me deja mentir. Cómo la descendencia judía no es aceptada en muchos lugares. Pero ellos nunca cambiaron su identidad, aunque era peligroso ser quien ellos eran. ¿Qué nos enseña esto, hermana Gris? Que los judíos, aunque no eran aceptados, aunque no eran muy vistos por muchas naciones, ellos nunca negaron quiénes eran. Ellos nunca renunciaron a su identidad de hijos como pueblo de Dios. Iglesia, tú y yo nunca podemos negar quién somos. Tú y yo nunca podemos negar en quién hemos creído, aunque sea la mejor salida para no sufrir, aunque sea lo más cómodo, aunque sea lo que se está viendo al momento. Iglesia, nunca neguemos quién somos, ni en quién creemos, aunque esa sea la salida mejor para no sufrir. Nunca neguemos quién somos en Cristo, aunque el mundo no te acepte. Que la comodidad en la que vives o en la que vivo, la que nos ofrece, no haga que neguemos nuestra fe. Muchos niegan la fe por un mejor trabajo. Muchos niegan la fe por un mejor carro. Muchos niegan la fe por una mejor postura. Muchos niegan la fe por mejores amigos. Pero los judíos nos enseñan que no debemos de negar nuestra identidad y quiénes somos, simplemente por vernos bien ante los demás, porque nos acepten o por vivir mejor. El hecho de que Esther fuera reina no fue casualidad, sino fue un plan de Dios para lo que acontecería años después. Después de que Dios vive en el mañana, mientras nosotros vivimos en él hoy. Nosotros no podemos mirar lo que va a acontecer en las próximas horas, ¿verdad que no? No. Pero Dios no solo mira lo que va a acontecer en las próximas horas, sino ve lo que ya aconteció en los próximos años. Después de que Dios vive en el futuro o en el presente mañana, el enemigo de su pueblo se levantaría con toda la fuerza para exterminarlos. Y no era una persona cualquiera. No era una chichicle que por ahí andaba en las calles, que le estaba haciendo la guerra a los judíos. Era un hombre alto en el gobierno. Así que no podía ser cualquier persona el que se pusiera cara a cara con él. Sin embargo, leyendo el libro de Esther, aprendemos que ella no huyó, que ella no se rajó, que ella no se negó, aunque estaba en todo su derecho de hacerlo, ¿sí o no? Pero decidió no huir, no acobardarse, no rajarse, sino que decidió fajarse y afrocharse bien el cinturón o amarrarse bien el vestido, como usted lo quiera ver. Es que todo muchas veces lo queremos bien, como decía el miércoles pasado. Muchas veces lo queremos todo fácil. Pero la vida no es fácil, ¿verdad que no? La vida no es fácil. Entonces, ¿por qué queremos caminar en esta vida fácilmente? Escuché el testimonio de una mujer que tenía un hijo muy enfermo y se atrevió a orar a Dios y le dijo estas palabras que yo sé que muchas de nosotros en ocasiones hemos escuchado de otras personas que han venido aquí a visitarnos, o incluso nosotros hasta cierto punto nos hemos atrevido a decírselas a Dios. Y esta mujer le dijo a Dios: Dios, si me sanas y me salvas a mi hijo, yo te serviré el resto de mi vida. Si concedes mi petición, en otras palabras, yo no dejaré de ir a la iglesia. Si mi hijo sale de aquí con vida, yo no dejaré de servirte, no importa lo que acontezca. Pero el hijo muere. Ni Dios lo sana, ni Dios lo salva.
¿Qué creen que hizo esta madre? Muchos dijeran, se olvidó de Dios. Muchos dijeran, no regresó a la iglesia. Muchos dijeran, blasfemó contra Dios, se enojó con Dios. Pero el testimonio dice que esta mujer le sirvió a Dios toda su vida. A pesar de que Dios no contestó su petición. A pesar de que Dios no salvó a su hijo. A pesar de que Dios no salvó a su hijo. Porque el testimonio lo escuché del pastor, yerno de esta mujer, que se decidió a servir a Dios aunque Dios no le concedió la petición que él tenía. Que se decidió a servirle a Dios aunque Dios no le dio el sí que ella buscaba. Que no solamente ella, sino que toda su familia fue salva y le sirvió al Señor. Y una de sus hijas llegó a casarse con el pastor, el cual estaba dando el testimonio. Hacemos oraciones usted y yo creyendo que la respuesta de Dios siempre será sí. Y creemos y mantenemos la fe. Y decimos, la palabra dice que el Señor no desprecia un corazón contrito y humillado. Pero eso no le quita la voluntad a Dios. La palabra dice, Pablo, que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Dios no siempre tiene que decir que sí, pero Dios tampoco siempre tiene que decir que no. Pero sea sí lo que contesta Dios, o sea no lo que contesta Dios, usted y yo tenemos que estar ok. Porque sabemos que su sí era lo mejor para nosotros. Y sabemos que su no también era lo mejor para nosotros. ¿Cuál es nuestra actitud cuando Dios no contesta lo que nosotros queremos? Que si Dios no hubiera salvado a nuestro hijo, cuando le pedimos a Dios que no lo salvara. Que si Dios no hubiera sanado a nuestro hijo, hija, cuando le pedimos al Señor que lo sanara. ¿Seguiremos manteniendo esa fe? ¿Seguiremos sirviéndole a Dios como le servimos? ¿Cuál sería nuestra reacción? ¿Cuál es nuestra reacción? Dios hace lo que hace porque es Dios, ¿sí o no? Dios hace lo que hace porque Él sabe lo mejor para nosotros que nosotros mismos. Sin embargo, en Juan 10:10, la palabra del Señor nos dice que el ladrón, hablando de Satanás, no viene. O sea, no ha venido, no vendrá, sino no viene. Está hablando en un presente actual, o sea, en una hora. Satanás no viene sino para matar, hurtar y destruir. O sea que Él ha venido a robarte lo que Él no te da. Satanás vendrá a robarte el gozo. Satanás vendrá a robarte la paz. Satanás vendrá a robarte el amor. Satanás vendrá a robarte la armonía. Satanás vendrá a robarte todo lo bueno que Dios te ha dado. Eso ha venido a robarte, diablo. No ha venido a robarte solamente tu carro. No ha venido a robarte solamente tu casa. No ha venido a robarte solamente tu familia. Ha venido a robarte todo lo bueno que Dios te da. Eso es lo que el diablo ha venido a robarte. Ha venido a matarte. ¿A matarte qué? A matar tus sueños, a matar tus metas, a matar tus logros, a matar tu presente. Constantemente recordando de lo que hiciste en el pasado. Eso ha venido Satanás a matarte. Ha venido a destruirte. Que ha venido a destruirte todo lo que gran esfuerzo ha logrado hasta aquí. Cierre sus ojos un segundito y piense. ¿Qué es lo que ha logrado hasta aquí? ¿Cuáles han sido sus logros hasta aquí? Todo eso que usted está pensando, todo eso que usted está meditando, todo eso el enemigo ha venido a destruir. No importa cuánto esfuerzo usted le ha echado, no importa cuánto trabajo haya hecho usted. Su meta de él, su trabajo de él es venir y destruirlo. Por eso Dios nos advierte. Y esta noche lo está desenmascarando delante de nuestros ojos. Para que nosotros sepamos y conozcamos cómo obra. Y no decir más adelante, es que yo no sabía cómo obraba el diablo. Es que yo no conocía, nadie me lo contó. Y empezamos a culpar a alguien más de nuestras malas decisiones por no entender lo que se nos enseñó. Esta noche vamos a entrar algunos personajes que nos enseñan demasiado. Y tal vez nos identificaremos con algunos de ellos. En el libro de Esther vemos 4 personajes importantes, sobresalientes, que tienen mucho que enseñarnos. El primero es Esther, el segundo es Mardoqueo, el tercero es Amán y el cuarto es el rey Asuero.
el rey de todo el imperio persa en aquel tiempo. Aquellos que conocen el trasfondo de Esther saben que Esther era una huérfana de mamá y papá. A ella le había matado a su mamá y le había matado a su papá. Estaba sola en la vida, no tenía quien acudir, quien la cuidara. Hasta que su tío Mardoqueo, dice la historia, dice la Biblia, que tiempo después la adopta y la toma por hija. Tipificando Mardoqueo. Puedes poner Mardoqueo, hija. Tipificando Mardoqueo a Dios. Vamos a ver ahora qué representan cada uno de estos personajes. Mardoqueo representa a Dios en la historia de Esther. Como Dios nos adopta y nos da potestad, o sea, poder de ser llamados sus hijos, como nos dice Juan 1:12. Mardoqueo es el que protege. Mardoqueo es el que encamina. Mardoqueo es el que guía. Mardoqueo es el que te dice qué deben de hacer, cuándo deben de hacerlo y qué no deben de hacer y cuándo no deben de hacerlo. Mardoqueo es el que habla, por ejemplo, no solo con palabras. Mardoqueo es el que te confronta con la verdad. Mardoqueo es el que te dice las verdades, te gusten o no te gusten. Ese es Mardoqueo. Mardoqueo te dice la verdad no para ofenderte, sino para posicionarte donde tú, por miedo o por timidez, no has podido lograr llegar. Mardoqueo es el que descubre lo que otros no quieren ver. Mardoqueo es el que descubre lo que ha estado oculto por tanto tiempo. En el capítulo 2, versículo 21 y 23, la Biblia nos dice que dos oficiales de la guardia del rey Asuero, llamados Bigtán y Teres, estaban formando un complot para matar al rey, para asesinar al rey Asuero. Y como Mardoqueo era el que estaba encargado de la puerta, dice que Mardoqueo escucha y se entera del complot. Pero la Biblia nos dice que él no se queda callado, sino que Mardoqueo habla la voz, levanta la voz, abre la boca y empieza a descubrir lo que estaba oculto para muchos, lo que muchos no entendían, no comprendían, no sabían que estaba aconteciendo. Mardoqueo se lo revela a Esther. Se empieza una investigación con relación al complot y se ejecuta una sentencia. Hasta que Bigtán y Teres son matados. Mardoqueo no oculta lo que está aconteciendo. Mardoqueo es el que no esconde lo que es obvio. Mardoqueo no lo entierra, como lo vimos en la parábola de los talentos. No lo deja al olvido, sino que lo hace. Toma su parte, hace lo que tiene que hacer y deja que el tiempo se encargue de las cosas. No solo descubre lo que otros no quieren ver para obtener recompensa, sino que alerta antes de que la desgracia acontezca. Y cuando nosotros ponemos atención, iglesia, a la alerta que se nos está dando, esa alerta frustra los planes del enemigo. Esa alerta le pone un alto a lo que el enemigo quiso hacer, quiso destruir, quiso matar, quiso hurtar. Pero a veces ignoramos las señales de alerta. Cuando usted va a un restaurante y algo se derrama, después de secar el piso, ¿qué le ponen en un restaurante? Un sign de peligro, ¿verdad que sí? Un sign de cuidado. Porque si usted no se percata de que ahí está mojado, ¿qué puede acontecer? Se puede caer. Y al caerse se puede lastimar. Pero a muchos no les importa. Ignoran el sign de peligro. Simplemente lo mueven y siguen caminando. Y muchos lo han lamentado. Mardoqueo es el que alerta. Mardoqueo es el que pone esa palabra de peligro. Estoy viendo aquí, estoy viendo allá. Ya no eres el mismo. Ya no andas igual. Ya no andas derecho. Te miro un poco torcido. Vas cerrando el ojo más de lo normal. Por así decir algunas cosas, ¿no? Es el que alerta, el que dice, hermana, cuidado. Ve a tu esposo aquí. Hermano, cuidado, ve a tu esposa allá. Padre, mire a sus hijos. Hijos, pongan cuidado a sus padres. Y viceversa. Alertas, hay peligro, veo peligro, algo está pasando, abre los ojos, no estás viendo. Mardoqueo es el que descubre. Mardoqueo es el que alerta para frustrar los planes del
del enemigo quererte comer, quererte destruir, no solamente a ti, sino a tu familia, a tu casa, no solamente a tu casa, tu nación, tu ciudad. Mardoqueo nos habla de valentía y fidelidad. Mardoqueo nos habla de integridad, sabiduría, resistencia y protección. Mardoqueo es la pieza esencial en la victoria de Esther, en el tiempo de Esther. Mardoqueo es el que no deja que el enemigo te destruya. Mardoqueo es el que te anda cuidando las espaldas, aunque tú creas que es un conspirador en contra de ti. Los jóvenes le llaman, aunque tú creas que es un snitch. No le cuentes nada a la hermanita, porque todo él le cuenta a la otra. Agradece por esa hermana, porque si no el diablo ya te hubiera tragado. ¿Cuántas dicen amén? Agradezcamos que el Señor le abre los ojos a ciertas personas cuando nosotros mismos lo tenemos cerrados. ¿Cuántos han escuchado el dicho de que los padres son los últimos que se enteran de lo que nuestros hijos están haciendo? Porque el amor de ellos nos ciega. No vemos que el hijo ya anda chueco, no vemos que la hija ya anda torcida, no vemos que el hijo anda haciendo cosas que no debe, no vemos que las hijas están haciendo algo que no debe. Hasta que nos alertan y nos dicen, hermana, cuidado, veo peligro. Ese es Mardoqueo. ¿Cuántos Mardoqueos hay en esta casa? Debemos de haber Mardoqueos. Mardoqueos que digan, hermano, cuidado. Hermana, cuidado. Los lugares que estás pretendiendo, los lugares que estás visitando no te van a beneficiar. Las cosas que están diciendo no te están ayudando, hermano. Te veo que vas para abajo en vez de ir hacia arriba. Esos son los Mardoqueos en la iglesia. Los Mardoqueos que alertan, los Mardoqueos que ven el peligro. No los Mardoqueos que se quedan callados. Hasta que después de que ven que el hermano cae, hasta después que ven que la hermana cae, dicen, yo ya sabía, ¿y por qué no alertaste? ¿Por qué no hablaste? ¿Por qué no dijiste algo? Mardoqueo, tú no te puedes quedar callado. Mardoqueo, tú no te puedes quedar callada, porque tu hermano se muere, tu hermano lo matan, a tu hermano lo destruyen, a tu hermano lo hurtan. Hace algunos meses atrás, cerca de un año, si no me estoy confundiendo en el tiempo, me llama una persona y me dice, hermana, esto y esto y esto y esto y esto, y le digo yo al final, le digo, hermana, salúdeme a su pastor. Me dice, mi pastor ya no es pastor. Le digo, ¿cómo que su pastor ya no es pastor? No, hermana, ya no está pastoreando la iglesia. ¿Cómo que ya no está pastoreando la iglesia? No, es que se descubrió esto y esto y esto y esto. Le digo, hermana, no me diga eso. Me dice, pero yo ya lo sabía, hermana. Ay, ¿cómo que ya lo sabía? Hermana, yo miraba cositas, me dice la hermana. Yo oía cositas, así es que yo le estoy hablando de algo que yo sé de lo que le estoy hablando. No cree que yo estoy nomás diciéndole, ay, echándole a usted carga. No, yo sé lo que le estoy hablando. Y me dice la hermana, yo ya sabía, hermana, yo miraba, el Señor me reveló, el Señor me dio sueño y tantas cosas que me decía. Si estaba parada, la senté con lo que le dije. Le dije, qué tristeza. Qué tristeza, hermana, que usted ya sabía y no alertó. Qué tristeza que usted ya sabía y no hizo nada y prefirió que su pastor cayera. Prefirió que toda la familia pastoral dejara de ser familia pastoral y andan perdidos, quién sabe hasta ahorita dónde estén. Los mardoqueos no pueden callar. Los mardoqueos tienen que alertar. Los mardoqueos tienen que hablar, tienen que aconsejar, tienen que proteger. Por eso mucho pueblo de Dios se está avergonzando del evangelio, porque hay mucho mardoqueo callado, fingiendo espiritualidad solamente para ellos mismos. Mardoqueo es el que cubre las espaldas. Mardoqueo es el que protege. Mardoqueo es la pieza esencial en la victoria de Dios en el tiempo de Esther. Tú puedes ser esa pieza esencial en la vida de tu hermano, de tu hermana. Mardoqueo es el que no deja que el enemigo destruya ni una persona, ni familias enteras, ni una congregación. Mardoqueo es el que encara. Por eso dije que Mardoqueo nos habla de valentía,
Nos habla de fidelidad, nos habla de integridad, sabiduría, resistencia y protección. Mardoqueo es el que se levanta con valentía y encara la situación, no para avergonzar a nadie, porque también si usted sabe de algo, tampoco lo exponga aquí en el púlpito. Usted sabe dónde vive la persona, usted sabe cómo se llama la persona. Mardoqueo encara. Mardoqueo no es cobarde. Mardoqueo es el que sabe qué hacer y pide a Dios dirección. Y más adelante vamos a ver lo que hizo Mardoqueo. Mardoqueo es el que acciona, es el que pone cartas sobre la mesa. Mardoqueo es el que empuja. Mardoqueo es el que encamina. Mardoqueo es el que alinea a la persona al propósito de Dios. Sin Mardoqueo, iglesia, no hay Esther. Porque si Mardoqueo no la hubiera confrontado, si Mardoqueo no le hubiera dicho, si no vas tú, Dios va a poner a otro, Esther nunca se hubiera levantado. Y Dios hubiera levantado a alguien más en lugar de Esther. Sin Mardoqueo no hay Esther. Y sin Esther no hay salvación para el pueblo de Dios en el tiempo de Esther. Dios no tiene planes B. Siempre los planes A de Dios funcionan. Pero si tú no estás listo para ejecutar el plan A de Dios, Dios cambia de personaje. Pero Dios no tiene planes B. Si tú no te levantas y encaras y ayudas, Dios levantará a otro, despertará a otro, alentará a otro y alineará a otro. Mardoqueo en el tiempo de Esther nos enseña la importancia de la fe en una persona de Dios. Nos enseña cómo la sabiduría nos da estrategias para obtener la victoria. Y cómo accionando decisivamente durante el tiempo de crisis nos convierte de una persona común a un instrumento divino. Los mardoqueos dejan de ser personas ordinarias para convertirse en personas extraordinarias. Mardoqueos son aquellas personas que dejan de ser comunes y se posicionan en las manos de Dios para ser un instrumento divino. En otras palabras, dejamos de ser cualquier persona para ser una persona exclusiva de Dios. Una persona donde Dios se empieza a revelar, donde Dios empieza a hablar, donde Dios empieza a manifestar. No porque Dios sea un chismoso, sino porque Dios sabe con qué persona puede hablar, a qué persona le puede declarar los asuntos. Dios no le va a declarar los misterios a cualquier persona que en cuanto lo sepa, tocará la puerta del vecino y se lo contará, sino que sabrá con sabiduría obtener la estrategia necesaria para bregar el asunto. En otras palabras, repito, dejamos de ser una persona común, cualquiera, para ser una persona exclusiva al uso de Dios. Dígale a alguien en esta noche: yo no soy cualquier persona. Dígaselo. Yo no soy cualquier persona. Yo soy una persona exclusiva de Dios. A mí Dios me habla, a mí me revela, a mí Dios sabe cómo tratar. Yo me acuerdo que al principio del cristianismo, hermano, ay Señor, yo junto con la pastora íbamos a eventos, íbamos a conferencias, íbamos a congresos, íbamos aquí para que Dios nos hablara. Y decíamos: Señor, danos una palabra, como una monedita por favor, una monedita por favor. Bendicábamos la palabra de Dios, ¿sí o no? Vamos a ver qué Dios nos dice, vamos a ver que Dios nos bendiga, vamos a ver esto, vamos a ver lo otro. Y nos salíamos de las oraciones ordinarias de 15, 20 minutos. Y íbamos para que aquellos que oraban 1, 2, 3 horas nos hablaran y nos revelaran lo que Dios. Nosotros no estábamos trabajando para que nos revelara. Hasta que un día el Señor nos dio una sacudida en un evento y dijimos: de aquí no vamos a salir iguales. Y yo lo digo por lo personal, ¿no? Ya la pastora dirá cuando ella salga el tema. Pero lo personal, yo salí de ese congreso, dije: Dios me puede hablar a mí. Dios no tiene que
necesito usar mensajero para estarme hablando todo el tiempo. Aunque lo ha hecho, créame. Y me bendice cuando me lo hace. Porque Dios no es exclusivo mío. Dios también le puede hablar a usted. Yo sé que dije, no, Señor, yo voy a salir de mis oraciones ordinarias de 15, 20 minutos. Y empecé a subirle media hora. Empecé a subirle 45 minutos. Hasta que el último entendí, y tal vez alguien aprenderá esto hoy. Hasta que el último aprendí que el diezmo no es solamente en lo financiero, sino cuando el Señor nos pide el diezmo de todo. No solo de todo lo que trabaja, sino de todo. Incluso nuestro tiempo. Y escuché una enseñanza y decían, ¿cuándo le han robado al Señor en el diezmo, en el tiempo? Y yo dije, ¿what? ¿Cuántas horas tiene el día? 24. ¿Cuánto tiempo le das a Dios de esas 24 horas? ¿15 minutos? ¿Media hora? ¿45 minutos? Y decía el expositor en esa ocasión, es el Señor pide al menos una hora. Le dijo a los discípulos, no podéis orar conmigo una hora siquiera. El Señor no quiere 15, no quiere media, no quiere 45, Él quiere al menos una hora. Dije yo, ¡ratera! Diciéndome yo, ¡ratera! Soy una ratera con el tiempo contigo, Señor, porque ni una hora te doy. Y de ahí empecé a disciplinarme. Ya no eran 15, ya no era media hora, ya no eran 45, ya era una hora que le entregaba yo al Señor, al menos. Tampoco quiero decirle que esa hora me la paso bla, 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 bla. No, porque una oración no es nomás estar hablando usted, es un diálogo. Usted habla y espera que le responda algo. Si no, usted nomás habla y habla y habla y el Señor, ay, cuando quieras, hija, te respondo. Dígale a la persona que tiene a su lado, yo no soy cualquier persona. Yo soy exclusivo de Dios, dígase. El nombre de Mardoqueo significa pequeño hombre o guerrero. Eso es lo que significa el nombre de Mardoqueo. Pequeño hombre o guerrero. O sea que Mardoqueo no era cualquier persona. Aunque era pequeño, era valiente. En 1 Samuel capítulo 17 versículo 32 tenemos la historia de un gigante y un pequeño peleando. Usted sabe la historia de David, y Goliat. En el capítulo 17 versículo 32 David expresa estas palabras ante el rey Saúl. Le dice, yo iré y pelearé con el filisteo. David era un joven pastor de ovejas y Goliat era un gigante guerrero. Iglesia, no es el tamaño, no son los años, no es la edad, no es el conocimiento, sino es la determinación, es el sometimiento, es la experiencia, es la conexión que podemos tener con Dios lo que nos hace fuertes y grandes. Revisando mi devocional, el libro de Job, en el capítulo 32, me encontré con estos versículos. Y hablaba yo con mi esposo y le decía a mi esposo, ¿sabes qué me enseñó el Señor hoy, marido? Y estamos en el cuarto, en la cama ahí compartiendo. Y dice, ¿qué? Le digo, mira esto y esto y esto y esto y esto. Y en el capítulo 32 de Job, versículo 6 y versículo 9, después de que hablan los tres amigos con relación a Job, dice que se levanta un joven llamado Eliú. Y Eliú no era amigo de Job, pero era un joven que estaba viendo la situación de cerca. Estaba viendo cómo Job estaba siendo enfermo, sufrido, y sus amigos se arremetían en contra de él. Y ahí este joven expresa esas palabras. Déjeme, voy a ir, porque aquí nomás no la puse palabra por palabra. Fíjense lo que dice Job 32,
versículo 6 y versículo 9. Y respondió Eliú, hijo de Baraquel, Busita, y dijo: yo soy joven, y vosotros ancianos, hablando con relación a los tres amigos de Job. Por tanto he tenido miedo, y he temido declararos mi opinión. O sea, he tenido, entre le digo o no le digo lo que yo pienso. Y dice Eliú, yo decía, los días hablarán, y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Versículo 9. Pero entendí que no son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Le dije a mi marido, ¿sabes qué está diciendo Eliú ahí? Que no todos los viejos son sabios, que no todos los ancianos saben dar un buen consejo, que a veces un buen consejo lo vas a encontrar en un joven, en uno sin experiencia. Te va a dar las palabras más sabias, las palabras más entendidas, que un viejo con canas tal vez tú creas que lo tiene, y no le falta el respeto a nadie. El Señor lo sabe. Pero Eliú le está diciendo a Job, yo soy joven. Y de sus amigos dice, y ustedes son ancianos. Por eso yo no opinaba con relación a lo que estoy viendo. Pero ahora entiendo que no en todos los ancianos hay sabiduría, sino que habemos jóvenes que podemos hablar mejor, que podemos alentar mejor, que podemos animar mejor. Ha habido ocasiones, iglesia, y sinceramente les abro mi corazón, en las que yo no he sabido qué hacer. Yo no he sabido cómo reaccionar a sucesos que acontecen no solamente en mi familia, en mi trabajo, con personas que conozco. Y en ocasiones me he tenido que sentar con mi hijo. Le digo, papi, tengo una cuestión y no sé qué hacer. ¿Qué opinas tú? ¿Qué piensas? A veces he llorado enfrente de mí. Y mi hijo nomás me mira. Y le digo, papi, perdóname que llore frente a ti, pero de verdad no sé qué hacer. No sé cómo reaccionar. Esta situación me duele. Esta situación me desgarra, le digo yo a mi hijo. Pero yo necesito oír de alguien que no está en esa situación. Cosas en mi trabajo que he pasado. Y he encontrado más sabiduría en el consejo de un joven que en el consejo de muchas otras personas. Y a veces su respuesta me ha sorprendido. En una ocasión, no entrando en detalles, pero le dije, mi hijo, esto y esto y esto. Me dijo, mam, solo haz esto y déjalo ya. Mi hijo, pero es que déjalo así ya, mami. Habla con la persona que tienes que hablar y ya no menciones más el asunto. Digo, ¿tú crees que es lo mejor, hijo? Sí, mamá. Ya deja ese asunto por la paz. Y yo me he tenido que sujetar a ese consejo. Y delante de Dios, en este altar que estoy, me ha funcionado. Me ha funcionado. Eso era lo que Eliú estaba haciendo en Job. Yo soy joven y lo he comentado porque digo, pues a lo mejor ni me van a hacer caso a mi consejo. Para decir, ay, ¿tú qué sabes? Pero veo que en ustedes, los tres ancianos amigos de Job, no han tenido el consejo correcto. Alguien que vea la pantalla fresca, la foto fresca. Aseguremos de este próximo año, iglesia, que estamos a días de terminarlo. Rodearnos de gente como Mardoqueo. Rodearnos de gente que no nos dé siempre por nuestro lado.
rodeados de gente que no siempre nos digan sí, rodeados de gente que no siempre nos quieran decir lo que nosotros queremos que nos digan, porque no nos están ayudando. Aunque se oiga feo, no nos están ayudando. Rodeémonos de gente que nos pueda ayudar, aunque nos digan las cosas que no queremos oír, aunque nos pongan a hacer cosas que no queremos hacer. En ese caso preciso que yo le platicaba con mi hijo, yo quería hacer y deshacer y aquí, allá y todo, y no se imaginan. Pero el seguir el consejo de dejar el asunto así me ha dado paz, me ha dado tranquilidad. Mi mente ha estado tranquila. Si yo no hago caso y hago lo que yo hubiera querido hacer, sabrá Dios qué cosas hubieran pasado. Aunque los mardoqueos te acerquen a tu propia muerte, porque eso te pondrá en el lugar correcto durante tu necesidad correcta. ¿Qué le dijo Mardoqueo a Esther? Preséntate al rey, aboga por tu pueblo, haz algo, ármate de valentía. Dijo Esther, pero es que voy a morir si lo hago. ¿Sí o no? Es que no puedo ir ante el rey. Si me presento ante el rey, hasta ahí se acabó mi corrido. Y ya no cantarán el corrido de Esther, sino el corrido de alguien más. Aunque Mardoqueo te acerque a tu propia muerte, eso te pondrá en el lugar correcto, durante la necesidad correcta. Usted sabe que Jesús le llamó a Judas, ¿qué? Amigo. Mientras que a Pedro, su amigo, le llamó como Satanás. Le dijo a Judas, amigo, con un beso traicionas al maestro. Mientras que Pedro, que juró que no lo iba a dejar para nada, le dijo, apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. A veces los mardoqueos serán mejores amigos que cualquier otra persona. Judas, aunque hizo lo que le dolió a Jesús, lo acercó al plan de Dios para su vida, la cruz. Mientras que Pedro no quería que lo hiciera y lo estorbó hasta que Jesús tuvo que reprenderlo. No te acerques de personas que evitan que el plan de Dios se lleve a tu vida solo por no lastimarte, solo por no herirte. Porque esa herida te va a durar un tiempo, pero vas a sanar, pero vas a vivir una vida victoriosa en Cristo. Pero esto no fue todo lo que hizo Mardoqueo, sino que Mardoqueo sufrió. Sufrió para que terminara. Para que Esther terminara su propósito, por lo cual llegó al reinado. Y los dos obtuvieron la victoria, destruyendo el espíritu de muerte que había contra ellos y contra su nación. Ese sufrimiento, iglesia, no quedó solo allí, sino que fue recompensado, y me lleva el título de esta prédica: tu sacrificio será recompensado. Todo lo que hemos sacrificado tendrá recompensa. Gracias, hermana. Todo sacrificio que hemos hecho será recompensado. Alabado sea Dios. Mardoqueo sufrió angustia
sufrió desesperación. Como cualquier persona que le esté acechando a la muerte, ¿sí o no? Si a usted le está rondando la muerte, ¿usted vivirá tranquilo? Y no me diga que sí, porque le voy a recordar los tiempos de migración, los tiempos de las redadas migratorias. No era acusación de muerte, a nadie le iban a matar, simplemente era una deportación. Y muchos nos encerramos, muchos no salimos de casa, muchos tomamos las precauciones que fueron necesarias al momento. No fue la muerte la que nos acechaba, fue una simple deportación. Sin embargo, miles de migrantes sufrieron angustia, desesperación y encierro. Sin embargo, la Biblia dice que Mardoqueo en ese tiempo de angustia y desesperación se vistió de cilicio. ¿Sabe lo que representaba vestirse de cilicio? Ahí le va para la que están anotando. Representaba duelo, luto, humillación, profundo arrepentimiento ante Dios para obtener misericordia de Dios. El cilicio representaba duelo, luto, humillación y profundo arrepentimiento ante Dios para obtener misericordia de Él. Dice la palabra que Mardoqueo se vistió de cilicio y le decía: Señor, ten misericordia, te ruego piedad, nos quieren matar, acechan contra nosotros. ¿Cuál es el cilicio de su vida? ¿Cuál es el cilicio de su pueblo? Cuando la muerte le acecha, muerte hacia tu casa, muerte hacia tus hijos, muerte hacia tu familia. ¿Cuál es el silicio que presentas por ellos? ¿Cuál es el silicio? El profundo arrepentimiento que presentas a Dios para que tenga misericordia de ti. O simplemente dices como Ezequías: mientras no me pase a mí, todo bien. Mardoqueo sufrió juntamente con todos. Mardoqueo fue un verdadero líder, porque el verdadero líder enseña con hechos, no solo con palabras. El verdadero líder sufre con el pueblo que lidera y se goza con ese mismo grupo. Y mientras estaba yo ejecutando el mensaje, me recordé del hermano Brígido. El hermano Brígido, como ustedes se acuerdan, él lo alteábamos nosotros para venir a la iglesia cada miércoles, cada domingo y cada viernes en la oración. No me recuerdo el tiempo de años que lo estuvimos transportando, pero fueron más de 2 o 3 años. Y me acuerdo que nosotros nos transportábamos, todavía no teníamos el Camry, teníamos el Sonic. Y lo llevábamos ahí, ya ve que el Sonic es un carro chiquito. Y el hermano tenía que ir en medio de Esther y en medio de Caleb. Así que ya se imagina Esther, Caleb y el hermano Brígido. Y al último, que el hermano Brígido parecía sándwich. Le decía yo a mi hija, pásase enfrente conmigo. Así que allá atrás era más liviano el asunto, porque ya nomás era el hermano Samuel, el hermano Pablo, antes de que se mirara como se mira hoy, guapo y chulo. Así que el hermano Brígido iba menos encogido. Pero de todas maneras iba incómodo, porque usted sabe que el Sonic es un carro chiquito. Los de enfrente íbamos cómodos, pero los de atrás iban así, a veces no cerraba la puerta, ¿verdad, Samuel? Y yo preparando esto me acordé en el punto que dice: cuando se sufre con el pueblo, también
también se goza con el pueblo. Y me acuerdo que cuando en el 2022, enero, fuimos al dealer y le dije a mi esposo, yo necesito carro. Era cuando él se había accidentado, ¿verdad? En el ¿cómo se llama? Equinox. En el Equinox. Se había accidentado allá y se había caído en una de las lomas de Avenal y hasta allá abajo lo encontramos. Ahí está la foto para que vean. El carro quedó deshecho. Gracias a Dios a mi esposo no le pasó nada más que un poco de miedo. Y digo de miedo porque después de los días pasábamos por allí, mi esposo manejaba y tal vez él no sentía, pero yo miraba que mi esposo se tambaleaba cuando pasábamos por esa área. Y se sujetaba al volante, porque hay traumas que duran tiempo sanar. Y me acuerdo que cuando fuimos al dealer le dije, marido, yo necesito carro. Y yo no quiero hacerlo sola, porque yo lo había hecho sola. Unos antecedentes que le habíamos dicho, que le he platicado de los problemas que nosotros teníamos en una de esas rachitas de enojo. Yo me fui a Selma y me saqué un carro sola. Era un Sentra. Cuando mi esposo miró el balance, miró los de esos, digo, no sabes ni lo que has hecho. Me eché una deudota, hermano, que usted no se imagina. Con vergüenza y todo tuve que regresar el carro, porque no le iba a terminar de pagar nunca. El interés había sido demasiado y como yo nunca sabía, pero yo me ataba en mi macho. Yo le dije, yo no quiero cometer el mismo error. Vamos. Fuimos al dealer, agarramos el carro, seminuevo. Tenía apenas cerca de un año de usado, salido del dealer. Y me acuerdo que no me acuerdo si fue un miércoles o un domingo para no mentir, pero fue un día de servicio, que estaba el hermano Brígido afuera en la casa del porche de mi suegra, que era con la que se hospedaba. Y me acuerdo que miró el carro el hermano y le digo a mi esposo, no nos va a conocer. No va a saber que somos nosotros. En eso mi esposo baja en la ventana y le dice, hermano, súbase. Y dice el hermano Brígido, ay, hermano Pablo. Dije yo, pues, ¿qué vino? ¿Qué miedo? Súbase, hermano, súbase. No, hermano, pues el hermano todas a sus anchas allá atrás. El cambio, el espacio era más amplio. Y me acuerdo que yo le dije estas palabras al hermano. Usted no se quejó en el Sonic. Usted no se quejó cuando veníamos todos apretados, porque era el carro que mi esposo usaba para el trabajo. Usted no se quejó en medio del cochinero que traía mi esposo en el carro, el polvo, la suciedad. Le digo, usted pasó una rachita difícil con nosotros, hermano. Así es que usted tiene que ser parte de la bendición. También que llegó a nosotros. No, mi hermano gozoso, hermano. Por eso le digo, aquel que es buen líder sufre con el pueblo las bajadas para poder gozarse con ellos en las subidas. Mardoqueo es el que sufre contigo. Mardoqueo es el que no se acobarda en el tiempo de la prueba. Mardoqueo es el que camina contigo, no importa qué pedregoso el camino sea o aparezca. Mardoqueo es el que hace esto. Mardoqueo es el que te toma de la mano y camina contigo. No importa cuán duras sean las luchas, no importa cuán difícil sea el camino, no importa cuántas piedras hayan en el camino, no te suelta de la mano, te agarra y te lleva caminando. Y dice, hermano, hermana, hasta que obtengamos la victoria, hasta que Dios sane, hasta que Dios restaure, hasta que Dios levante, hasta que Dios haga lo que tenga que hacer. Esos son los mardoqueos. Aleluya. Los mardoqueos no sueltan. No solamente te encaran con la verdad, sino que son capaces de caminar contigo. No importa el proceso, no importa
Mardoqueo es el que hace sus batallas las tuyas. Y es el que hace tus batallas las de él. Mardoqueo es el que vela contigo. Mardoqueo es el que declara contigo. Mardoqueo es el que pone la mano contigo. Mardoqueo es el que hace todo lo que tú tienes que hacer contigo. Mardoqueo es uno de los personajes que no quiere que estés lejos, sino que te quiere cerca. Mardoqueo es uno de los mejores aliados y compañeros a caminar. La pastora ha hablado mucho de su enfermedad, porque fue un testimonio real, lo vivimos. Y yo me acuerdo que en un tiempo que regresábamos del instituto bíblico, nosotros regresamos a la casa cerca de las 10, cerca de las 11, porque se acaban las clases a las 9, y es una hora de camino de Baicelia a Benal, donde ella todavía habitaba. Y llegábamos a las 11. Me acuerdo que en aquel tiempo todavía teníamos llaves de la iglesia madre de la cual salemos o pertenecemos. Y le decía yo en un tiempo, le dice, ¿sabes qué, Jani? Vámonos a la iglesia a orar. Ahí toda ñenga que andaba ella, toda doliente, toda le dolía, toda le picaba, toda le molestaba. Y me acuerdo que andaba ella con su conjicito. Y donde quiera andaba con el conjicito bendito. Porque hasta las bancas esas le raspaban, solo el cojicito bendito le daba tranquilidad. No le apachurraba las buenas porciones que Dios le dio. Y yo me acuerdo que yo le decía a Jani, vámonos a la iglesia, vámonos a orar. Hay que tener veladas, vigilias. Nomás tú y yo. Vámonos. Sigamos peleando esto, sigamos guerreando esto. Me acuerdo que llegábamos a las 11 de la noche al templo. Y había veces que salíamos del templo hasta la 1 de la mañana. Nos amanecíamos ahí. Ella a veces ni oraba, simplemente llegaba y se tendía. Y había ocasiones que se dormía. Pero ahí subimos, peleando, guerreando. Los mardoqueos son aquellas personas que tú no quieres que estén lejos de ti, porque son tus mejores aliados en las batallas. Ah, pero la recompensa llegó. Dígale a alguien, la recompensa llegó. Ya estamos bajando, ya vamos a descender este barco o este avión. La recompensa de Mardoqueo llegó. Su sacrificio terminó y llegó el tiempo de su bendición. Por eso quise que leyéramos diferentes versículos, porque leer todo el capítulo, porque toda la historia está envuelta en los 10 capítulos del libro. Su recompensa, como lo estuvimos leyendo en el versículo 9, en el capítulo 9, perdón, el rey le entregó el anillo de Amán a Mardoqueo. Le entregó la casa de Amán a Mardoqueo. Y le entregó la posición de Amán a Mardoqueo. El hombre que no podía verlo ni en pintura fue quien lo heredó. Fue quien le dejó todo lo que él había trabajado. Fue el hombre que lo reemplazó. Y mientras estaba yo preparando esto, se me vino un dicho y lo puse entre paréntesis. Ciertamente es verdad cuando escuchamos que nadie sabe para qué trabaja. Amán no sabía que en medio de todo su desprecio, toda su casa que le estaba haciendo, le iba a quedar a su peor enemigo. Porque dice la palabra del Señor que Amán odió a Mardoqueo, porque Mardoqueo no lo honraba, no le rendía pleitesía como él quería. No solamente heredó el anillo, la casa y la posición de Amán su enemigo, sino que Mardoqueo se hizo grande. Mardoqueo se hizo famoso. Mardoqueo se hizo reconocido. Mardoqueo se hizo engrandecido. Mardoqueo se hizo estimado. Mardoqueo se hizo amado. Y Mardoqueo llegó a ser el segundo del rey en todo el imperio persa. Tu recompensa viene. La recompensa de tu sufrimiento viene. José fue recompensado todo su sufrimiento y llegó a ser ¿qué?
segundo de Faraón. Mardoqueo sufrió, pero fue recompensado. Todo sufrimiento, dile a alguien, trae recompensa. Pero aquí no acaba todo. Y con eso voy a terminar para dejar la introducción para el próximo miércoles. La reina Esther no lo dejó solo. La reina Esther no lo ignoró. La reina Esther no lo descartó, sino que la reina Esther lo hizo copartícipe de su bendición. Todo lo que le dieron a ella lo bendijo a él. Iglesia, nunca dejes fuera a quien te ayuda. Nunca dejes fuera a quien te bendice. Antes de irnos a retiro este fin de semana, un hermano ahí en la puerta me entrega un sobre y me dice: hermana, le entrego esto, que de algo le servirá. Le digo: ay, hermano, qué lindo. Y en eso, como tengo yo la buena costumbre, yo me he acostumbrado no solamente a decir gracias, sino me he acostumbrado a devolverte la bendición. Y mientras el hermano me da el sobre, agarro el sobre literal y le tomo su mano y le digo: Señor, gracias. Bendice la vida de mi hermano, prospera las finanzas de mi hermano, multiplica lo que le das a mi hermano en el nombre poderoso de Jesús. Amén. En eso volteo y veo el sobre. Le digo: este sobre yo ya lo he visto antes. Este sobre yo me lo he encontrado en las ofrendas. Que ahí dice: hermana evangelista Crisóstomo. Le digo: hermano, yo reconozco este sobre, pero yo creí que era otra persona la que me lo había dado. Es el mismo sobre, es usted. Y el hermano nomás se sonrió. Nunca te olvides de quien te ayuda. Nunca dejes fuera a quien te bendice. Nunca dejes de mencionar a los mardoqueos en tu vida. Porque ellos no se avergonzaron de ayudarte. Ellos no se avergonzaron de cargar la misma carga que traes tú. Porque ellos también se negaron a ellos mismos y se decidieron a ayudarte y no dejarte atrás ni dejarte solo. Como nos decía el Señor hace dos miércoles, seamos agradecidos. Y ahora puedo decir aquí que hay dos familias que han bendecido el ministerio de su servidor. Porque estoy a punto de terminar una nueva canción y me faltaba la cantidad que el hermano me dio en ese sobre. Y ahí tengo el sobre. Cuando el hermano de Guatemala me diga: hermana, ya está lista la pista, hermano, aquí está listo el resto de su pago. No malgastes las bendiciones que te da Dios. Pide sabiduría para estratégicamente usarlas. Me acuerdo que le dije una vez a mi hija que tenía un ahorro, le dije: no te lo vayas a gastar en comida ni a mi hijo, porque de comer uno no se cansa nunca. Te gastas $100 ahorita en comida y en 2 horas vas a volver a tener hambre y esos $100 ya se te fueron. ¿Cuál es tu sufrimiento hoy? ¿Qué estás sufriendo? ¿Cuál es tu silicio? ¿Cuál es la causa, la razón de tu sufrimiento?
Si es por causa de Dios, es con un propósito bueno. Espera tu recompensa. Espera un anillo. Espera una casa. Espera una posición. Y así como el tiempo de Mardoqueo llegó, así llegará tu tiempo. Ponte de pie. Mardoqueo no le tuvo miedo a Amán. Aunque las amenazas eran duras, directas, fuertes, que lo hicieron llorar por muchos días, día y noche lloraba, dice la Biblia. No se bañaba, no se cambiaba, dice la Biblia. La situación lo deprimió hasta cierto punto. Agarraba cenizas y se echaba encima por su agonía, por su sufrimiento. Porque había un edicto de muerte en contra de su vida, en contra de su familia, en contra de su nación. Te leí Juan 10:10 donde dice que el enemigo, Satanás, el diablo, no viene. No ha venido, no vendrá, sino que no viene. Sino con un plan para hurtar lo que tú tienes. Para matar lo que tú tienes. Para destruir lo que tú tienes. Pero ese versículo también dice, pero Jesús dice, pero yo he venido para darte vida y vida en abundancia. Tal vez en esta noche no estés pasando nada como Mardoqueo. Tal vez no haya acechos en contra de tu vida, en contra de tu casa, en contra de tu familia. Pero si las hay, ¿cuál es el silicio que estás haciendo? ¿Cuál es el luto que estás viviendo? ¿Cuál es el precio que estás pagando?